como parte de la responsabilidad social de Notifides. A continuación le presentamos un resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por Ana Valladares, intérprete en lenguaje de señas para nuestros hermanos sordos. En Notifides, fomentamos una cultura por la paz. Recientemente, la farmacéutica Pfizer dio a conocer un estudio sobre el proceso de vacunación en niños mayores de 5 años. La doctora Carla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, explica que ellos están a la espera del resultado de este estudio y así poder negociar más fármacos con esta droguería. Y si los estudios salen favorables y sale favorable a que la vacuna está disponible para los de 5 años, el gobierno ya está haciendo sus acercamientos para poder tener y ofrecer la vacuna a estas edades. La farmacéutica Karen Orellana informó que ese estudio de vacunación consiste en que los mayores de 5 años se usará una cantidad menor a la que se está aplicando en la actualidad, pero se espera la aprobación de las autoridades correspondientes. Bueno, cuando se hacen este tipo de estudios, se ajustan las dosis en función de diferentes estudios biofarmacéuticos en los cuales, mediante ensayos clínicos, se evalúa el perfil de seguridad de la vacuna, se evalúa también en la eficacia de la misma. Iniciar a inocular a los niños y niñas en ese rango de edad sería una herramienta importante, explica el infectólogo pediatra Marco Luque. Y sí sería una herramienta bastante importante para el control de la pandemia, en vista que ayudaría a alcanzar más rápido la inmunidad comunitaria, disminuyendo la cantidad de individuos susceptibles. De darse resultados positivos con este estudio, será de mucha ayuda para este sector poblacional, ya que en los últimos días se han visto muy vulnerables al virus. Y dentro de los datos que maneja la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF, contabiliza más de 7,000 niños y niñas contagiados en el rango de 6 a 11 años de edad. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez en su reflexión dominical hizo un fuerte llamado para apostar seriamente por la educación de los menores, ya que tienen cerca de 2 años de no asistir a clases presenciales. Ya vamos para el 2.º año y esos 2 años casi de privación de educación tendrán consecuencias. A pesar de que ya se está vacunando a los menores de edad, no existen condiciones en este momento para regresar a las aulas, indicó Héctor Espinal, especialista en comunicaciones de UNICEF. Todo el sistema de infraestructura escolar del país colapsado. Eso significa que el reto es adecuar la infraestructura escolar del país, especialmente en las zonas rurales, en las zonas misquitas, en las zonas indígenas, donde los centros educativos muestran una destrucción completa. En relación al tema, Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras, aseveró que el 86% de los centros educativos en el país están colapsados e instó a las autoridades a tomar acciones urgentes para la reconstrucción de estos espacios formativos. Mientras no se reparen los centros educativos, ¿qué vamos a ir a hacer? ¿A seguir dando clases en los bloques, en las piedras o en pupitres quebrados? Entonces no, este espacio de pandemia debe ser utilizado para financiar el proceso educativo nacional. Las condiciones precarias que se encuentran en los centros educativos del país hacen imposible que este 2021 se retorne a clases semipresenciales. Se espera que para el próximo año las condiciones mejoren y así podamos tener sentados en estos pupitres a nuestros alumnos recibiendo el pan del saber. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Eddie Romero. Aproximadamente el 7% del Producto Interno Bruto nuestro se va en exoneraciones, que es aproximadamente 41.000 millones de lempiras. Pero economistas y analistas del FOSE señalan que cuando se habla de los ingresos tributarios prácticamente están obviando la parte de la actividad económica, es decir, cuando se refieren a un crecimiento económico. Se debe tener en mente las políticas públicas para sostener el presupuesto. La gran carga tributaria que tiene el país es sostenida por nosotros y nosotras, es decir, el impuesto sobre la venta, el impuesto al combustible, lo que tiene que ver con las tasas y el impuesto sobre la renta o sobre las utilidades
aunque es un gran ingreso, no representa la cantidad que puede tener la producción o el consumo. Sin embargo, la abogada Guzmán reitera que estas cifras son comprobables y avaladas por organismos internacionales. Una meta bastante retadora, pero que tomando en consideración el crecimiento proyectado y el trabajo eficiente de la administración tributaria, no dudamos que la vamos a alcanzar. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Marlene Vázquez les informó Josué Varela. Cada 24 horas en Honduras se reporta la muerte violenta de una mujer, hechos que se vuelven más repetitivos, siendo 3 hermanas las más recientes víctimas el día de ayer en una colonia capitalina, lo que hace que las féminas no se sientan seguras en la región. Seguridad no hay para ninguna mujer, nada. En el gobierno yo no sé qué es lo que está haciendo, que no ponen seguridad. No hay seguridad. No. ¿Como mujer no se siente segura en Honduras? No me siento segura. ¿Por qué? No, de un momentito a otro uno puede ser maltratado, no puede ser secuestrado y cuántas cosas no pueden suceder. Según las defensoras de las mujeres en el país, las cifras podrían estar superando los 185 actos violentos. Así lo reitera y confirma Cristina Alvarado. Si no es que ya estamos en los 200. Vea, el 911 señala que al 31 de julio recibieron 64.383 llamadas de mujeres pidiendo auxilio. Crímenes y acciones que se siguen en un proceso investigativo, sostiene la portavoz del Ministerio Público, Katia Moncada. En ese sentido, han logrado en diversas audiencias de juicio oral y público importantes resoluciones donde se derivan penas ejemplares, muchas de ellas arriba de 50 años de reclusión por diferentes crímenes. De acuerdo al informado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las mujeres, al igual que los hombres, son víctimas de la violencia, al ser reconocidas en masacres o muertes múltiples suscitadas en la región. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Marlene Vázquez les informó Josué Varela. Pues es complicado, es complejo porque me he estado moviendo y tal, pero sí es complejo encontrar trabajo. Este es el testimonio de Giovanni Fuentes, quien se graduó el año pasado y por más gestiones que ha realizado ha sido imposible encontrar trabajo. Y como él, hay miles ocupando la lista de desempleados. Horacio Lobo, gerente de Estadísticas Sociales y Demográfico del Instituto Nacional de Estadística, nos comparte esas desalentadoras cifras. La tasa de desempleo entre personas que se ubican entre 15 y 29 años es del 16%, que está por encima, 5 puntos por encima del promedio nacional. Esta situación desencadena serios problemas. La psicóloga Kimberly Villatoro explica las consecuencias a las que se están enfrentando la población joven. Muchos jóvenes a raíz del desempleo están teniendo esta consecuencia grave de incluso llegar a quitarse la vida porque según su percepción ya no encuentran otra salida. José Juan, también conocido como Doctor Empleo, es un asesor en temas de herramientas efectivas para elevar su empleabilidad y nos comparte qué deben hacer estas personas para optar a un trabajo, aparte de ser proactivos y positivos. Y sí sería una herramienta bastante importante para el control de la pandemia, en vista que ayudaría a alcanzar más rápido pues, la inmunidad comunitaria, disminuyendo la cantidad de individuos susceptibles. Según cifras de la Secretaría de Educación, en el año 2020, un total de 66.716 jóvenes obtuvieron su título de educación media. Pero muchos de estos hoy forman parte de los más de 450.000 desempleados que contabiliza la Secretaría de Trabajo. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos. El mensaje de lucha contra la corrupción y el narcotráfico por parte del gobierno de los Estados Unidos es claro. Sin embargo, para los analistas hondureños, el tan solo hecho que funcionarios del actual gobierno señalados por cometer delitos al margen de la ley no figuren en la ampliación de la lista Engel, más parece un tema geopolítico. Estos grupos de redes de corrupción se le revelan a Estados Unidos. Le despacharon la CICIG en Guatemala, le despacharon la MASI en Honduras, Bukele se ríe y aquí realmente esas listitas de Engels, Magnitsky y otras, sería bueno que se entusiasman a la ciudadanía a luchar contra la corrupción, pero en sí mismas no son solución. Pone en esa lista a aquellas personas
que no tienen una buena relación o que geopolíticamente no están alineados con lo que dicta el imperio norteamericano. Sino el claro ejemplo de El Salvador o de Guatemala me parece a mí que son clásicos. También es inusual que, conociendo nosotros muchos actos de corrupción que hay en el país, no sale ninguna de las personas involucradas. Mientras que la representante de la Fundación Democracia Sin Fronteras, Melissa Elvir, considera que este no es un tema geopolítico, pero sí de cálculos políticos. Y los que no han sido publicados es generalmente porque están en procesos de investigación que más dañarían entonces publicarlos en estos listados que generar anticuerpos solamente con Estados Unidos o generar algunas discusiones políticas, diplomáticas con Honduras también. Para el abogado Joaquín Mejía, quien además es defensor de derechos humanos, en esta lista Engel no se mide con la misma vara, por lo que califica como una acción de doble moral. Y en ese sentido, ya la nueva administración ha tomado la decisión de sentarse con quien gane, entre comillas, ese proceso electoral, aunque esa persona que gane sea alguien que representa los intereses y la estructura criminal que hay detrás de Juan Orlando Hernández. Resulta contradictorio que en la lista no figuren aquellos funcionarios que participaron de la salida de la Maxi, refiere el experto en temas anticorrupción de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Juan Carlos Aguilar. Y recientemente el fiscal Santos emitió su pronunciamiento al respecto y dijo que para el caso de Honduras debían de estar involucradas o incluidas muchas más personas, porque hay muchas personas, hay desde los diferentes sectores, desde los diferentes poderes del Estado que han limitado el accionar de la UFERCO, han limitado el accionar del mismo Ministerio Público para la investigación. En tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo referencia en su cuenta Twitter sobre la inclusión en la lista de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de su país, y expresó lo siguiente: queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción, sino que es pura política e injerencia de la más bajera. Es extraño que no viene mencionado nadie de la oposición, tal vez por angelitos. De nuevo no viene nadie del gobierno de Honduras. ¡Qué raro! Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Deliarita. A la frontera entre México y Estados Unidos siguen llegando decenas de miles de haitianos, hondureños, salvadoreños y ciudadanos de otros países, cuyo gobierno no han logrado garantizar una vida de calidad, enfrentándose a la ruta del dolor y sufrimiento, escenarios que marcan de por vida, así lo cuenta María Isabel Salgado. Sabemos que son situaciones difíciles que pasamos porque todos salimos de nuestro país con un gran sueño, ¿verdad? Y resulta pues que en el camino las cosas se nos truncan. Concentración de migrantes que se ha convertido en un gran desafío para el gobierno norteamericano, sostiene el analista en la materia Rolando Sierra. En la frontera con Estados Unidos, y esto viene a tener que dar respuestas en relación a su política migratoria que había anunciado. La ruta migratoria, a pesar de estar llena de muchos peligros, es considerada como la salida a las malas condiciones de vida que pasan cientos de personas, afirman desde la Pastoral de Movilidad Humana. La ruta migratoria llena de peligros, extorsiones, asaltos y todo tipo de violaciones de derechos humanos. En Estados Unidos, la migración ilegal ha alcanzado su nivel más alto en décadas. Más de 200,000 indocumentados fueron detenidos por la patrulla fronteriza en agosto y más de 1,5 millones desde octubre del año pasado, según estadísticas de medios internacionales. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo, les informó Josué Varela. La incertidumbre sobre el proceso electoral y el nuevo documento de identidad persiste. La cúpula empresarial ha manifestado que en los comicios de noviembre solo se debe ejercer el sufragio con el nuevo DNI, detalla Juan Carlos Sicafi. Los instamos a todos los hondureños a que puedan ir a recoger su tarjeta, su nueva tarjeta de identidad, su nuevo documento nacional de identificación, y podamos nosotros tener un proceso transparente, creíble en las elecciones. Además, el cuadernillo. Las autoridades del Registro Nacional de las Personas han reiterado que para el proceso electoral todos los hondureños que se enrolaron contarán con su nuevo documento de identificación, refirió el comisionado presidente Oscar Rivera.
También es importante informarle al pueblo hondureño de que ya hemos remitido oficialmente al Consejo Nacional Electoral la nueva base de datos actualizada para las elecciones de noviembre de 2021, dando así este paso fundamental que nos permite tener la base de datos actualizada de los hondureños para poder ejercer el sufragio hasta el 5 de septiembre, como lo reza la ley. Sin embargo, no se puede limitar a ningún hondureño a su derecho de ejercer el voto, sostiene el abogado Fernando Anduray. El Consejo Nacional Electoral debe tomar una decisión en la forma en que ellos puedan ejercer el sufragio. Pero evidentemente los partidos políticos deben acompañar esas decisiones para no generar el caos o la confrontación. A partir del 16 de octubre estará vigente solo el nuevo documento nacional de identificación, informaron las autoridades del Registro Nacional de las Personas, lo que indica que aquellos que solo tienen la vieja identidad no podrán hacer ningún trámite con ella. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó Delerita. Autoridades de gobierno reiteran que el nuevo presupuesto no será financiado a través de más cargas tributarias. Así lo ha manifestado este día la titular del Servicio de Administración de Rentas, Miriam Guzmán. Sí, va contemplado lo que es un incremento en la recaudación. Lo que no tiene contemplado es nuevos tributos, es decir, nuevas cargas tributarias. Si no, son las mismas que ya tenemos. Tarde o temprano el gobierno pasará factura al pueblo y de momento se puede desatar una persecución fiscal, advierte el economista Obed García. Es decir, en donde los agentes tributarios estarían muy al pendiente de cualquier nuevo negocio que se esté iniciando en el país para inmediatamente salir a cobrar impuestos cuando estos no han generado la riqueza suficiente para hacer efectiva esta carga. La empresa privada ve con preocupación este incremento que solo acrecienta la deuda del país, revela el gerente de política económica Santiago Herrera, quien además sugiere una reducción del aparato estatal. Cuando hablamos de un presupuesto diferente, queremos decir, señores, dejemos de gastar tanto, reduzcamos el tamaño del Estado. No puede ser que el presupuesto casi represente el 50% del PIB. Uno de los aspectos que economistas ven con preocupación es la duplicidad de funciones de algunas instituciones del Estado, por lo que sugieren se deben de analizar y suprimir aquellas que están ocupando una doble función. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó Delerita. Nuevamente el retraso en la contratación de la empresa a cargo de la transmisión de resultados electorales previos sigue generando mayor incertidumbre al proceso electoral. El consejero presidente del CNE, Kelvin Aguirre, manifiesta que existen algunas irregularidades con la compañía Magic Software de Argentina, que fue la ganadora de la licitación para el sistema TREP. Manifestar que su servidor, en su condición de consejero presidente, no va a firmar ningún contrato hasta que se presente esa garantía de cumplimiento, pero debe haber un plazo fatal y eso es también lo que se ha hablado, porque este proceso no se puede retrasar más y también importante mencionar que ahí quedó plasmado y quedó claro, son las condiciones. Organizaciones de sociedad civil como la Red por la Equidad Democrática en Honduras señalan que este tipo de acciones son premeditadas, así lo reafirma Julieta Castellanos. Nosotros teníamos esa preocupación de un desajuste de los tiempos técnicos y procedimentales para compras y los tiempos electorales. Creo que es una situación que ha sido fabricada a propósito, que no ha sido ingenuidad ni ha sido falta de previsión, que precisamente lo hicieron así para que hoy estuviera como está. En Honduras no se puede poner en riesgo el proceso electoral por caprichos partidarios, asegura el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Luis León. La responsabilidad del Consejo Nacional Electoral es solventar ese problema. Esto, Delia, es sencillo. Una llamada telefónica a quien emitió esa carta es suficiente para saber si la carta existe o no. Pero aquí tenemos 4 días en un tira y encoge de corruptos, de farsantes, de esto, de lo otro, cuando el Consejo Nacional Electoral debe dar una respuesta inmediata al pueblo hondureño. Ahí estamos hablando de $6 millones de por medio. Alice Shackelford, coordinadora residente de la ONU en Honduras, sostiene que el proceso electoral no puede verse obstaculizado por este tipo de situaciones.
Yo entiendo que hay también planes B, planes C, en el caso que una serie de cosas no puedan funcionar. Los tiempos son muy estrictos, pero el compromiso allá, y hoy estamos aquí exactamente para discutir de cómo el proceso electoral es importante y crítico para el país. Los rumores de boicotear los comicios de noviembre próximo para implementar una Asamblea Nacional Constituyente no abonan en nada a la paz del país, revelan empresarios y analistas. Eso no es una opción en este momento, ni debería de ser para ninguno de los hondureños, porque lo único que nos generaría todavía es un clima de incertidumbre y de más polarización social. Esto hace que la gente y muchos dirigentes piensen, especialmente los de la oposición, que se trata de un boicot al proceso electoral para que se genere un continuismo o una Asamblea Nacional Constituyente. Analistas consideran que es vital que el proceso electoral se lleve a cabo en noviembre próximo. Caso contrario, se estaría a las puertas de un nuevo conflicto sociopolítico. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Delia Arita. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica deberá en los próximos días revisar el pliego tarifario para determinar el valor de este en el próximo trimestre. Sin embargo, si representa un alza, la misma no será trasladada a los usuarios, ya que será absorbida por el Estado, situación que la empresa privada cataloga como una acción proselitista. Se ha politizado por los últimos 12, 14 años y por eso tenemos la crisis que tenemos de la ENEC actualmente, porque no se ha cobrado lo que se debía cobrar por temas políticos y no se ha podido salir de ese bache financiero que tiene la ENEC. Kevin Rodríguez, experto en temas de energía eléctrica, expresa que el subsidio que se está dando a los usuarios no es pagado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. La Secretaría de Finanzas tiene que hacerle el traslado de los fondos que se habían aprobado para el ENE para que la empresa nos pueda de cierta forma trasladar a nosotros ese abono y no lo veamos reflejado en la factura. Por su parte, el presidente de la Coalición Patriótica, Juan Carlos Rodríguez, asegura que tarde o temprano este supuesto beneficio lo tendrán que pagar los usuarios. Asumir una nueva tarifa en enero con un aumento que tendremos que ver cómo sigue comportándose los derivados del petróleo en el resto del año para determinar qué tan fuerte va a ser. Aproximadamente 1.500.000 hondureños se han beneficiado con el subsidio, lo que representa el 70% del total de los abonados según datos de gobierno. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Delia Arita. La justicia francesa condenó este jueves a cadena perpetua al venezolano Ilis Ramírez Sánchez, alias Carlos el Chacal, por un atentado en una galería comercial de París en 1974 que dejó 2 muertos y 34 heridos. La lava arrojada por el volcán de Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma cubre ya más de 166 hectáreas y ha destruido 350 inmuebles, según los últimos datos del Sistema de Observación Terrestre Europeo Copernicus, obtenidos este día. Las autoridades de Rusia notificaron este jueves 820 muertos por coronavirus durante las últimas 24 horas, una cifra que iguala al máximo hasta la fecha en el marco de la pandemia, un día después de que el país superara la barrera de los 200.000 fallecidos a causa de la enfermedad. A la desconfianza, apatía que siempre le generó los anuncios del gobierno respecto a su desarrollo de inmunización contra el COVID-19, los rusos comienzan a buscar alternativas fuera del país para protegerse contra la pandemia. Es por eso que las agencias de viajes rusas están vendiendo paquetes turísticos para que los rusos reciban vacunas contra el coronavirus fuera del país, en medio entre la frustración de algunos de ellos porque sus vacunas de producción nacional no han sido aprobadas internacionalmente. El gobernador Ron DeSantis tiene una campaña en contra de las imposiciones obligatorias con respecto al COVID-19. Una de sus batallas más comentadas ha sido la obligatoriedad de uso de las máscaras en las escuelas públicas. Su gobierno prohibió a las juntas escolares que impusieran ese requisito y hasta amenazó con multarlos si lo hacían. En las noticias internacionales, para Notifides les informó Marco Cálix.
Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por Ana Valladares, intérprete en lenguaje de señas para nuestros hermanos sordos. Lo esperamos el próximo viernes a las 9:30 de la noche.